pero quiero presentarles también a un experto en comunicación no verbal, que es el señor Ovejero. Muy buenos días. Buenos Don días. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Brevemente, dos titulares. ¿Me puede definir, según el comportamiento gestual de Alfonso Basterra y Rosario Porto, cómo es uno y cómo es otro? ¿Cómo es Alfonso? Pues en dos titulares, Alfonso Basterra sería el puro control, en la que es la celebración de la vista pública. Y, sin embargo, Rosario Porto lo podríamos titular como una montaña rusa de emociones. Nos quedamos con esos dos titulares, pero les aseguro que esto va a ser absolutamente interesante ver poco a poco, luego con el señor Ovejero, el comportamiento gestual de ambos dos. Vaya con José Luis Martín Ovejero, permiso, ahora regreso, pero estemos muy atentos porque es, a ver si le voy a estrechar su mano, experto en comunicación. Quiero que me haga ahora sí, de lo que hemos visto de Alfonso, una valoración general de su actitud. Sí, la actitud, como bien ha dicho la persona que tenéis destacada en los juzgados, ha sido una actitud en general bastante desafiante, sobre todo con el Ministerio Fiscal. Le ha dicho en diversas ocasiones, por ejemplo, si usted es capaz de tener empatía, y eso se lo ha dicho en un par de ocasiones. Luego tiene una actitud en general bastante de personalidad dominante, en general. ¿Cómo sabemos que una persona es dominante o sumisa? ¿Por el espacio que ocupamos con nuestros objetos o con nuestro propio cuerpo? Las personas que tienen una personalidad dominante, solemos tener una posición, por ejemplo, de ocupar mucho sitio. Esta es una postura típica de una persona dominante. Me está haciendo referencia a su postura de los brazos Exactamente, que sobrepasan la silla. Si todos nos recordamos ahora mismo cómo fue Rosario Porto ayer, la recordaremos a una persona, a una mujer que ocupaba muy poquito espacio, que tenía las manos habitualmente metidas entre las piernas y que, vamos, la mitad de espacio que en lo que es Alfonso Basterra. Sin embargo, a él le vemos que ocupa muchísimo espacio con su cuerpo. Es propio de personalidades dominantes. Vale. Entonces, él está como medio en jarras, sí, abriendo sus exactamente. brazos, está dominando. Por eso tiene esas respuestas desafiantes. Claro, por eso yo además he comentado al principio que yo daría un titular como control de la situación, porque desde que ha comenzado ha tratado de controlar el propio juicio. Es decir, hay momentos que resulta muy llamativo en un acto de juicio que ha interrumpido al fiscal, que incluso le han preguntado por un día y le ha dicho, si no le importa, voy a empezar contestando por el día anterior. ¿Eso es el desliz? Y el propio, no, ese es otro. Y el propio juez le ha rectificado y le ha dicho, no, vamos a ver, si le ha hecho a usted una pregunta, contesta la pregunta. Eso es lo habitual. Además de experto en comunicación no verbal, llevo 25 años como abogado en tribunales, con lo cual sé perfectamente que ese tipo de actitudes en mis clientes no suele ser muy habitual. El mantener una posición cuando vas por primera vez a un juicio que desafíes tanto a otra persona, a mí me resulta muy llamativo. Vamos, es más fácil que tengas la posición. Él se ha imaginado muchas veces esta situación y se ha preparado para estar en esta silla sentado, ¿no? Sí. Se remanga mucho las manos, ¿esto qué significa también? Autosuficiencia. Ese remangar, ¿cuándo nos arremangamos las manos? Cuando vamos a entrar en combate. Es decir, cuando sabemos que estamos recibiendo una pregunta que tiene cierto contenido en agresividad y que vamos a tener que defendernos contra ella o a lo mejor pasar al ataque, nosotros también, todo depende de la personalidad que tenga, hacemos exactamente el gesto que ha hecho él y que también habéis recogido. Se arremanga un brazo y se arremanga el otro. Posteriormente, ¿qué hace? Coge aire, hincha pulmones y se lanza directamente a la respuesta. Y se toca la nariz. Sí, pero con lo de la nariz, de tocar la nariz, cuidado, que hay mucho tópico, lo de que cuando uno miente se toca la nariz. Esos son tópicos, ¿eh? Vale. Vamos a dejar los tópicos y vamos a ir realmente a lo científico. Ha cometido un desliz, me decía. Sí, ha cometido un desliz gestual, que es en concreto cuando le han preguntado por un día por si había, era sobre la comida de su hija, y él ha dicho, por supuesto, ha hecho una afirmación clarísima, y sin embargo, su gestualidad era de negar con la cabeza. Eso no es normal. Es decir, cuando con nuestras palabras afirmamos y cuando en nuestra cabeza negamos, a lo que nos deberíamos de creer es a nuestros gestos. ¿Por qué? Porque las palabras... ¿Los gestos de las manos o de la cabeza? De la cabeza, la cabeza. Entonces, ¿qué ha hecho él? Negar. Decir, por supuesto, negándolo con la cabeza. O sea, la pregunta era... La pregunta era exactamente sobre la comida, un día exacto de su hija. Vale, que no recuerdo exactamente. No, si se la pongo ahora mismo, si tenemos aquí a los compañeros que son como pulpos, tienen manos por todos los lados, escuchamos. Sería muy bueno verlo. Vemos el total, analizamos tanto las palabras que nos está advirtiendo el señor Ovejero, lo vemos y lo analizamos a ver. Perfecto. ¿Dónde está ese desliz? ¿Comió con normalidad? Por supuesto.
Comía con normalidad, por supuesto, pero ella estaba ya cogidito. La cabeza, la cabeza, la cabeza. ¿Me lo podéis volver a poner otra vez? Observar, posible? observar. Cuando dice, por supuesto, el movimiento de su cabeza. Vale. Venga, lo vamos a ver otra vez. Es que dura tan poquito. Claro. Fijamos en la cabeza y en las manos, ¿no? No, no, las manos no, olvidaros de las manos. ¿En la cabeza? La cabeza, la cabeza. Vale, pues ahora lo volvemos a ver. Ese es el desliz, ¿vale? ¿Comió con normalidad? Por supuesto. Dice, por supuesto. Es muy raro que una persona afirme y niegue con sus gestos. Entonces, cuando ocurre esa contradicción gestual, que se llama desliz gestual, ¿qué es lo que nos deberíamos de creer? ¿Las palabras que las controla nuestro cerebro consciente o los gestos que son inconscientes y que no controlamos? Entonces, ¿qué se cree de Alfonso? Evidentemente, la gestualidad siempre es más sincera. ¿Por qué? Porque no la estamos controlando, porque no somos conscientes, porque es automática. Comía bien, Asunta. Da la sensación de que no. Lo que parece es que no. Yo, en estos casos de contradicciones, que he visto muchos, habitualmente tiendo a creer la gestualidad y nunca las palabras, que las controlamos. De acuerdo. Su posición, piernas cruzadas, manos con los dedos entrelazados. Sí, pero la posición en general es un poco lo que hemos comentado antes, que tiene una posición más bien dominante, es un poco lo que habíamos... Vale. Lo que ropa que ha elegido antes. el primer día fue con mucho ropa de color y ya ahí se presentó de negro riguroso, por lo menos por la parte superior, que es lo que nos dejaron ver las cámaras. Hoy le hemos visto que lleva vaquero y la camisa más clara. Sí. El lenguaje también del vestuario. Y la apariencia es muy interesante a la hora de la comunicación no verbal, exactamente como todo. Y ese negro que han elegido tanto Rosario Porto, ya sabemos los 3 días, como Alfonso Basterra, el segundo y el tercer día, ese negro, lo que puede llegar a provocar es un contagio de emociones. Es decir, enlazamos el color negro al luto, sí, a la persona que está afligida. Todos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que lo que hacemos, la reacción que provoca es contagiarnos la emoción de la persona que vemos delante. Entonces, si estamos viendo delante una persona que se encuentra feliz, nos contagiamos y sonreímos. Empatizamos. Empatizamos con ella. Pero si lo que vemos es una persona triste, afligida, enlutada, las personas que tenemos delante, que no olvidemos que en este caso es el jurado, pueden empatizar con personas afligidas y en consecuencia compadecerse. ¿Qué significa eso? Un punto a su favor. El caso de Rosario Porto. Rosario Porto, perfecto. Claro, vamos a ver a Rosario Porto, que ha mantenido el luto riguroso los días que ha estado, tanto ayer como hoy. Fíjate la postura, esto sí que me tiene que analizar, señor. Fijaros, qué gran diferencia de Basterra a Rosario Porto. Está hecha un ovillo, como solemos decir habitualmente en términos coloquiales. Esto es propio de personalidades sumisas, de personalidades que no tienen gran iniciativa, de personalidades que muchas veces se dejan de llevar por otras que son más absorbentes y que tienen mucho más control. Yo no digo que este caso sea así, que a tanto no me puedo mojar, pero lo que sí digo es que este tipo de postura es más propio de una persona más sumisa y de una persona evidentemente, claramente afligida. Bueno, pues contagia emociones, es positivo. Piernas juntas, no cruzadas. Claro, piernas juntas, observar las manos. El cruce de brazos, hay también mucho tópico sobre el cruce de brazos, que siempre se dice, se asocia a barrera, no siempre es una barrera, pero sí que es destacable un cruce de brazos cuando se esconden las manos, porque ahí sí que lo que tenemos es una actitud más defensiva, más de cubrirnos a nosotros mismos, algo nos va a dañar y nos tratamos de proteger. Vale, hablamos de su actitud llorosa, afligida. ¿Es natural? ¿Lo interpreta usted Sí. como...? ¿Es natural? A mí sí me lo ha parecido, en general me ha parecido natural. Ahí Sobre todo... Pero quiero que vuelva a ver otra vez. Está aquí, compungida, con la cabeza baja. Pero es que, claro, tiene momentos, unos lapsus, en los que de repente sonríe levemente. Importantísimo. Que lo vamos a ver también. Importantísimo. Ahí va. Exactamente. Importantísimo. Ea. Sí, perfecto. Importantísimo el detalle de la sonrisa. Y que además me pareció un acierto enorme el de vuestra compañera que tenéis destacada en los juzgados. Beatriz Viaño. Cuando lo alertó. Y además se dio cuenta de cuando lo hacía, que fue muy importante. Que comentó que era en los momentos en que recordaba acciones de su hija y cualquiera de nosotros que seamos padres o madres de niños, recordemos a cosas agradables, cosas felices o de lo que nos podamos sentir orgullosos de nuestros niños, lanzamos una leve sonrisa. Es como si la estuviera devolviendo a la vida. Ella, en el recuerdo, la está devolviendo a la vida en esos momentos. Evidentemente, dura un lapsus. E inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Bajar la mirada al suelo, recordando que no está viva. Vale, o sea que eso le lleva a momentos alegres de
recordar que pasó esos momentos buenos con su hija, pero se da cuenta de que... Y baja. Y baja, y las manos también. No falla. También las entierra, las manos. También las entierra. Pero lo que es importantísimo es la mirada. No falla, no falla. En le varias pasa a la horas que mirada? estuve mirando ayer, cada vez que recuerda, parafrasea algo de su hija que decía en el pasado, o comportamientos que hacía en el pasado, nunca falla. Mirada abajo, mirada descendente, mirada hundida. Siempre. Mirada de tristeza, ¿eh? No creo que sea falsa. Que me habías preguntado al principio si creías que podía ser fingido o no. No lo creo, porque el comportamiento en un juicio... Una mujer que además dice que tiene depresiones en plural. El comportamiento en un juicio... Podemos intentar a lo mejor indicar a nuestro cliente que durante que tenga un cierto comportamiento durante el juicio. Es prácticamente imposible que en 2 horas, 3 horas, 5 horas que dura un juicio controle su conducta. Es prácticamente imposible. Yo no lo he visto en los tribunales. Vamos, he visto todo lo contrario más bien. Acuérdese de Bretón, ¿eh? Bretón... Bueno, estamos con un comportamiento que se ha dicho que podría tener un comportamiento psicopático. Aquí no lo parece, ¿eh? Cuidado, que podemos hablar de 2 personalidades distintas. No, pero yo estoy hablando de controlarte durante tanto tiempo, porque que Bretonera me parecía un cuadro pintado. Y ella es verdad que incluso cuando sonríe, abre las piernas... Es un mundo de emociones. Claro. Bretón no. Bretón no tenía nada que ver. Era, como estás diciendo muy bien, era muy frío. Vale. Él no, ella ¿Algo no. más que le haya llamado la atención? ¿El tiempo que le haya influido de estar en la cárcel? Es una mujer que se ha cuidado, significa algo, lleva su pelo bien recortado, más o menos igual a cuando estaba antes de entrar en prisión. Ha perdido un poquito de peso. Bien, yo en general pienso que la apariencia está muy bien cuidada. Con eso no quiero decir que esté buscada adrede, ¿eh? Pero sí que creo que está muy bien cuidada para el momento exacto en el que se tiene que estar realmente ella manifestando ante las declaraciones. De acuerdo. Señor Ovejero, le dejo aquí, si me permite, no le molesta que vuelva a la mesa. Seguimos pendientes y viendo las imágenes de Alfonso Basterra, porque seguramente que también igual hay que analizar algún otro gesto que vaya haciendo. Beatriz, el señor Ovejero hacía referencia a lo que tú nos decías también de la sonrisa de Rosario Porto. Sí, ella evocaba en ciertos momentos, y así lo ha definido él perfectamente, en el momento en el que recordaba acciones de la niña, acciones que le recordaban, por ejemplo, que la niña, bueno, pues era una niña muy activa, que estudiaba varios idiomas, ahí es cuando ella sonreía y luego efectivamente bajaba otra vez la mirada y recordaba que la realidad ahora ya no es esa, que esa imagen en donde ella sonreía, bueno, pues era fruto de esa imaginación, de la evocación que ella recordaba, del recuerdo de su hija. Ahora vemos con el doctor, con el experto, con el señor Ovejero, la cuestión de cuando ella responde no maté a mi hija, y otra cosa más que quiero que analicemos, que es uno de los momentos más tensos de la declaración de Rosario Porto, que fue cuando el fiscal pidió que exhibieran esa fotografía de las cuerdas naranjas que aparecieron junto al cadáver de Asunta, ¿eh? Esto es lo que pasó. A continuación le voy a mostrar un detalle dentro de esta fotografía, porque hay otra tomada con más detalle. La fotografía que recoge los objetos 1, 2 y 3. Se ve encogida, se gira de la silla, se echa las manos a la boca, es como que... Hay 2 detalles. No sé quién tiene aquí al lado, pero le da la espalda totalmente a esta parte y mira hacia allá. Sí, hay 2 detalles que son muy Y no interesantes solo eso. cuando le hacen esa pregunta. El primero de ellos, que se cubra los ojos. Eso es algo que hacemos todos cuando algo nos agrede por la vista. Es decir, nuestro cerebro, ¿cuál es su reacción cuando nos sentimos agredidos, por ejemplo, por la palabra? Muchas veces taparnos los oídos, aunque sea inconscientemente. Y cuando algo nos agrede por la vista, ¿qué es lo que hacemos? Taparnos los ojos. Pero luego hay una segunda. Pero además, Beatriz, que no solo eso, ¿qué es lo que apuntabas además? Que la imagen la mantuvieron durante tanto tiempo en la sala, aproximadamente, bueno, pues más de 1 minuto estuvo esa imagen ahí puesta, que llega un momento en donde Rosario Porto, muy enfadada, dice, ya he visto el cadáver, y luego pide perdón por salirse un poco de las formas, claro, de esas formas que iba manteniendo. Claro, es que son 2 imágenes. Esta es Beatriz ahora comentando y recordando el momento en el que le enseñan las fotografías, que se acerca un ayudante que lleva ahí una bolsa, y entonces es cuando ella... es lo que dice que actúa de esa manera, se tapa los ojos y, en segundo lugar, inclina su cuerpo hacia el lado de los jurados. Pero no es porque quiere ir hacia los jurados, es porque se quiere alejar de la fotografía. Cuando algo nos hace daño también, cuando algo no nos gusta, cuando algo nos agrede, ¿cuál es nuestra tendencia natural? La del alejamiento. Lo que le permite la silla, se aleja de ello.
Es decir, hay un alejamiento totalmente natural, lógicamente, de una situación que la está agrediendo. ¿En qué momento vio Rosario Porto, se le dejaron ver las fotografías de Asunta Basterra? ¿Os acordáis vosotros? Galiacho, Durán, Jacobo, Esther. ¿Las fotografías? Sí. ¿En qué momento ella ve esas fotografías durante la instrucción, en estos 2 años? Ah, sí, nada más empezar. Sí, sí. Fue Nada más empezar nada las más vio. empezar, sí. Y por eso reacciona suficiente y dice, ya las he visto, ya las he visto, ya las he Sí, visto. bueno, y Sí. además Nada más se le- empezar se le enseñó. No, yo creo que esa preguntó- reacción, yo creo que cuando ella dice, ya las he visto, es porque insisten que de alguna manera está pidiendo que la retiren porque ya llevan ahí mucho tiempo expuestas claro. durante la sesión del juicio y le están molestando y no quiere seguir viéndolas. De hecho, o porque le han sido unas resultan- imágenes las que ha puesto el fiscal muy criticadas, por cierto. O porque ¿Ah, le sí? resultan ¿Por qué han sido muy dolorosas. criticadas, No, pero Beatriz? yo creo que Porque si mucha insiste- gente no entiende que si había la necesidad de enseñarle esa imagen a Rosario Porto para explicar si esas cuerdas pertenecían a o eran de la misma bobina que la Eso. cuerda que apareció posteriormente esa es la en su clave. casa. Entonces, sí que muchos medios de comunicación criticaron en parte, bueno, pues la actitud del fiscal y que mantuviera durante tanto tiempo esa imagen en la sala. De hecho, también deciros que evidentemente, bueno, en este caso José Luis Gutiérrez Aranguren es el abogado defensor de Rosario, la va a defender y decía que el fiscal le había parecido hasta inhumano. Vale, ¿usted el comportamiento del fiscal lo puede juzgar? Es decir, ¿fue insidioso? A mí me pareció, en general, normal dentro de una sala de justicia. Es decir, lo que intenta realmente es demostrar sus puntos de vista y sus hipótesis. Entonces, pues bueno, está haciendo su trabajo. Excelente, ha sido un placer. Gracias. Contaremos con usted.